Bueno, recién les comentábamos el trabajo de la CELAC, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, respecto de los 500 días de gobierno de Milei y sobre todo algunos indicadores que son contundentes en términos de cómo analizar sobre todo su política económica y social, pero también teníamos ganas de ver en qué está pensando la CELAC cuando hablamos del momento de precio, el traslado a precios de la devaluación o de la liberación del tipo de cambio. Está Guillermo Oglietti en línea, es doctor en economía, docente universitario y subdirector, insisto, del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Guillermo, soy Pablo Caruso con Néstor Restivo y Luis Paginiger, en Que Vuelvan las Ideas. Saludamos, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. Gracias, Guillermo. Gran trabajo hicieron respecto de los 500 días de gobierno de Milei. Me parece que eligieron indicadores que no dejan lugar a duda respecto de quiénes ganan y quiénes pierden en estos 500 días, ¿no? Sí, son indicadores, son 25 indicadores que nos interesan a la gente de a pie, digamos, no aquellos tenedores de bonos, obligaciones negociables, digamos, son aquellos de nuestro metro cuadrado que más nos preocupan y marcan y determinan nuestro nivel de vida, digamos. Y como ves, al mirarlos, digamos, a simple vista, el asunto no va mal y nos llama tanto la atención de que se festeje por noticias como que conseguimos un nuevo endeudamiento que consideramos necesario mostrar. Guillermo, te traslado una pregunta que recién conversamos con Carlos Heller. Heller viene diciendo que si hay un lugar donde este modelo económico va a buscar una distribución regresiva del ingreso es en la clase media. Y estaba viendo los indicadores, y muchos de esos indicadores, de ya todo impacta en clase media y en las clases populares, eso está absolutamente claro. Pero tiene un punto si uno toma estos indicadores que ustedes muestran. No sé qué pensás. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la capacidad? El Fondo Monetario Internacional, su primera preocupación es que el país genere los dólares suficientes para devolverle el capital que nos ha prestado. Por lo tanto, de algún lugar tiene que manar ese dinero. Dado que el Fondo Monetario Internacional nunca recurre, digamos, a las burguesías, las clases más altas, digamos, para conseguir esos recursos, sus programas siempre recurren a exprimir a las clases medias, porque las clases bajas tampoco tienen recursos suficientes como para generarlos. Así que sí, es básicamente un modelo recesivo. Bien. Guillermo, quiero preguntarte qué están viendo, si están siguiendo el tema precios y qué movimientos se han dado que le llamaron la atención después de la modificación de la regulación del tipo de cambio. Mira, la primera cosa que nos sorprende es que no se cumplen estas profecías ortodoxas respecto a que si cae el valor del dólar, los precios van a caer. Eso no sucede ni va a suceder. De hecho, con respecto al dólar blue, ha habido una disminución en el precio. Milei está proponiendo que el dólar incluso puede llegar a bajar el tipo de cambio oficial de 1090 con los que empezó antes de evaluar, antes de de cambiar el régimen monetario, empezó con 1090 y él propone que va a valer 1000 pronto. Y no creemos de que eso se traduzca en una reducción de los precios. No se va a traducir. La única forma de que eso se traduzca en la reducción de los precios es si pasa y se sostiene a lo largo de un año o más, generando recesión. Digamos, nos parece que esta es la clave para que suceda lo que propone Milei, es decir, generar una caída de precios, tiene que haber estancamiento económico. El modelo está inflacionario. O sea, la receta es el ajuste. La receta es el ajuste para bajar la inflación y generar divisas. Habíamos hecho un trabajo el año pasado, a nosotros nos pareció muy interesante, que trataba de medir cuál era el crecimiento económico indispensable que necesitaba Argentina para poder generar dólares, para que no defaultee Argentina por escasez de dólares, que de hecho, digamos, al salir a recurrir a nueva deuda es como si hubiera defaulteado, nada más que consiguió un mega canje nuevo para poder tirar para adelante la situación, ¿sí? ¿Qué tal, Lo habíamos Guillermo? dicho en el pasado de que no podía crecer Argentina, tenía que tener un decrecimiento y notorio, tenía que ser un crecimiento, una caída de la actividad económica enorme. Recordemos que el año pasado la caída fue muy grande, eso le permitió generar un superávit comercial de 18.000 millones de dólares, y incluso eso no fue suficiente para que no tuviera que salir a necesitar dólares de nuevo. Porque en todo modelo recesivo, digamos, si hay recesión, se recauda cada vez menos y aumenta. La única forma de salir de esa es volver a hacer lo mismo o apostar por una salida productiva, que no es lo que va a hacer este gobierno.
Guillermo, Luis Pablo Gininger te saluda. Quería preguntarte, en función de los distintos relevamientos de precios que ustedes vienen haciendo, estuve viendo los informes en particular, si ustedes distinguen entre grandes supermercados y supermercados de proximidad y si notan diferencias, sobre todo en las últimas semanas, digamos. Y te pregunto esto teniendo en cuenta la celebración del ministro de Economía, de Luis Caputo, en relación a una supuesta intención de los supermercados, que de hecho lo dijeron públicamente, de los supermercados de no trasladar a precios una posible devaluación. Mira, en CELAC no hacemos este seguimiento de precios de corto plazo. Usamos las estadísticas oficiales en el caso de precios, salvo algunas investigaciones especiales vinculadas a algunos sectores, como por ejemplo medicamentos, pero no, en este momento no estamos haciendo ese seguimiento semanal o mensual de precios de sectores. Lo que sí puedo decirte respecto a tu pregunta es que así como en las relaciones internacionales se impone la realpolitik, es decir, que más allá de las ideologías lo que importan son los intereses reales de los países, en el mundo de las empresas lo que se impone es la real economía, es decir, sus reales intereses y por lo tanto, tarde o temprano, el voluntarismo da lugar a la realidad y los precios van a tener la conducta que necesitan las empresas o quieren las empresas para maximizar sus beneficios. ¿Son los libertarios? Por tanto, no se puede contar con el voluntarismo a la hora de hacer macroeconomía. Yo creo que la apuesta del gobierno hoy en día, estas semanas, por ejemplo, estas 2 semanas, ha sido secar la plaza. Está absorbiendo todos los precios posibles para evitar una disparada del dólar y en este cambio de sistema, digamos, para dar una señal de inicio de que la cosa va bien. Apenas se acabe la posibilidad de generar esta secada de dólares a través de emisiones de deuda, esto va a retomar. ¿De qué manera se seca la plaza en los últimos días, dijiste, Guillermo? Emitiendo títulos de corto plazo. Que absorban esos pesos. Que absorben esos pesos, disminuyendo pagos, convenciendo al sector financiero para que retrase liquidaciones de títulos y recurriendo al mecanismo que está apostando ahora, digamos, que subir las tasas de interés. ¿Con qué riesgos ese manejo de la tasa de interés? ¿Con qué riesgos, Guillermo? Y los riesgos son los mismos que pasaron en el pasado, digamos. Si vos recurrís al carry trade, es decir, te endeudás para secar la plaza, está aumentando la deuda y aumentan tus riesgos financieros y por lo tanto tarde o temprano eso es evidente y te dejan de prestar y colapsan. O pedís más financiamiento de nuevo, como ha conseguido ahora, un buen financiamiento alto, pero esto no soluciona el problema de fondo. La metáfora es una familia que tiene problemas porque no consigue empleo, nadie de su familia, y consigue un préstamo para tirar para adelante. Esa no es una buena noticia para la familia. Una buena noticia sería conseguir trabajo. Claro. Guillermo, Néstor Restivo te saluda. Por lo que veo del trabajo, bueno, es un balance de estos 500 días, y no está incluido el tema de una prospectiva, pero te quiero preguntar, como economista también, en base a estos datos que estás tirando, ¿cuál es la sustentabilidad que le ves a este modelo? Me refiero a la parte monetaria, financiera sobre todo, y también a la parte productiva, empleo, caída, achicamiento de sectores, etcétera. No, yo personalmente, ni mis compañeros en CELAC le vemos sustentabilidad a este modelo. No se la vemos por ningún lado. Hace pocos meses sacamos un trabajo donde decimos que es imposible que dure más allá del 2025. Este modelo que iba a un colapso económico o a un colapso social, que tenía que optar entre esos dos. Si quería es decir, ¿por qué optar en esta disyuntiva, colapso social o económico? Y porque si la economía crecía, no iba a generar el colapso social, pero iba a generar el colapso económico porque no iba a haber dólares posibles para financiarlo. Y por otro lado, es decir, si apenas la economía crezca, desaparecen los dólares de la economía porque un modelo importador y abierto a la economía mundial como necesariamente te van a llover las importaciones y va a ser muy deficitario. Y por lo tanto, no hay dólares suficientes. Recordemos que no tiene reserva el Banco Central, o no tenía, perdón, para sostener una demanda de divisas. No le fueron suficientes, repito, el superávit de 18.000 millones de dólares que generó el año pasado. O sea que Y por otro lado, la otra alternativa era, no generó el colapso social, pero generó el crecimiento económico, y eso económicamente era inviable. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Ese colapso llegó. ¿Qué sucedió? Bueno, que consiguió nuevo financiamiento,
del Fondo Monetario Internacional, nuevo financiamiento fresco, que no es nada más que un reflejo, una muestra, digamos, de que ese modelo colapsó y que necesitó nuevo financiamiento. Pero la economía en sus valores reales, la rentabilidad de las empresas, sigue siendo, y de las familias, digamos, sigue siendo, no cambia nada, absolutamente nada, al contrario. Mientras más se aprecie el dólar, mientras más se acerque a 1.000, peor va a ser. Entonces, lo que uno debería entender es que el apoyo del Fondo Monetario o algún crédito nuevo que consigue el gobierno es bien de corto plazo. Bien de corto plazo. ¿Cuánto puede durar esto? No lo sé. Recordar, para tener una idea, digamos, la economía argentina colapsó pocos meses después de que Macri consiguiera, ante un problema más menor, consiguió 44.000 millones de dólares y no le fue suficiente. Guillermo, te mandamos un abrazo grande y gracias por este rato. Gran trabajo. Muchísimas gracias. Que tengan una buena tarde. Guillermo Oglietti, doctor en Economía, docente y subdirector de la CELAC, que produjo este informe con indicadores muy concretos respecto de cómo evaluar los 500 días del gobierno de Javier Milei, pero sobre todo agregando esto último que le preguntaba a Néstor, ¿no? Ya el año pasado habían dicho que el 2025 era un límite para ese proyecto económico, o bien por un colapso social o bien por un colapso de la propia demanda de dólares. Y entonces lo que dice es, ir al fondo es la evidencia de que ese proyecto económico fracasó. Con esto gana tiempo, ¿cuánto se verá? Supongo que depende de muchas variables, no solamente de la estrictamente demanda de dólares. Pero este es el camino, ¿no? Insisto que hay una correlación entre lo que nos decía Carlos, o lo que nos viene diciendo sobre de dónde piensan sacar los recursos para generar eventualmente esos dólares, y en esos indicadores está perfectamente reflejado. Quizá la pregunta sea, para el propio gobierno, cómo sostener ese ajuste, es decir, cómo darle estabilidad, pero con esa nueva normalidad, pero muy ajustada, y bajo qué parámetros políticos y de contención social. Bueno, ahí está ese informe de la CELAC sobre el que estábamos conversando. 5 de la tarde, 51 minutos.